Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la Iglesia en China. Oh Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, te invocamos. Amplía a tu Iglesia a través de China y el lejano Oriente, para que de Oriente y Occidente, Norte y Sur, una sola voz de alabanza resuene tu gloria. Fortalece a la Iglesia clandestina y haz descender el fuego de tu amor sobre toda esta tierra. Que el deseo de Jesús de un fuego ardiente se cumpla en China. Enciende sus corazones con el fuego de tu amor y renueva la faz de la tierra. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Father of mercy, Oh Dios, who gave us que has renovado por las aguas del bautismo a los que creen en ti, concede tu ayuda a los que han renacido en Cristo para que venzan las insidias del mal y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti han recibido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida estaba cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los fieles y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Verbum Domini. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Verbum Domini. En el libro reciente de Jason Everts, San Juan Pablo Magno, sus 5 amores, recuenta un evento en el que San Juan Pablo vino a Baltimore, Maryland, y el sacerdote a cargo de organizar este evento en Baltimore, su nombre es Michael White. Cuando el Vaticano vino, del Vaticano vino un jesuita, el padre Roberto Tucci. Cuando este padre llegó a Baltimore, conoció al padre White y estaban mirando la residencia del arzobispo donde el Papa Juan Pablo II iba a hospedarse. El padre Tucci notó que en el pasillo había una puerta abierta que lo llevaba a una capilla. Y le dijo al padre White: asegúrese que esa puerta quede cerrada.
ora, porque si sabe que hay una capilla ahí, se va a meter ahí y va a orar y va a sacarnos de horario. Así que el padre White fue obediente y cerró todas las puertas de ese pasillo. No había ninguna distinción, todas las puertas eran iguales. Así que el Papa Juan Pablo llegó y comió y descansó y estaba a punto de marcharse. Está caminando por el corredor y va por el pasillo y pasa por la puerta, se detiene súbitamente y mira al padre Roberto y hace lo siguiente. Y abre la puerta y entra a la capilla y lo saca a todos de horario, porque entró ahí y se puso a orar. Él tenía un gran amor, uno de sus amores era el Santísimo Sacramento. Hemos estado leyendo San Juan capítulo 6 esta semana. Llegamos a la conclusión de San Juan capítulo 6 hoy. Y este era uno de sus grandes amores. Él empezaba y terminaba su día ante el Santísimo Sacramento. Pasaba horas a veces orando ante el Santísimo Sacramento. Él dijo las siguientes palabras acerca de su tiempo en adoración. Dijo: el amor está encendido en nosotros. El amor se renueva en nosotros. Por lo tanto, no son horas pasadas en inutilidad, lejos del trabajo, sino que son horas en las que emprendemos algo que encompasa el significado más profundo de nuestro ser, porque sin importar cuán numerosos sean nuestras actividades, ministerios, trabajos y esfuerzos, si no hay amor, todo carece de sentido. Se dio cuenta, pues, que si iba a tener amor y llevar a cabo su labor con amor, y sin amor todo lo que hiciera no tenía significado, no tenía valor, entonces le hacía falta pasar tiempo frente a la fuente de amor, ante el Señor verdaderamente presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. Y luego continúa diciendo: cuando dedicamos nuestro tiempo a meditar sobre el misterio del amor, le permitimos que irradie en nuestro corazón. Es una manera hermosa de mirar nuestra adoración. Permitimos que su amor irradie en nuestros corazones y nos preparamos de la mejor manera posible para cualquier tipo de servicio, para cualquier actividad, para cualquier obra de caridad. Así pues, en el Evangelio de hoy, la conclusión del discurso de pan de vida del Señor, muchos se sorprenden por las palabras del Señor. De hecho, escuchamos que muchos de sus discípulos lo abandonaron, regresaron a lo que hacían antes. Así que Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta. San Francisco de Asís, en su primera admonición, uno de los documentos más importantes de la espiritualidad franciscana, el primero, habla de la Eucaristía, y en él dice que los apóstoles podían reconocer, veían a un hombre, veían la apariencia de un hombre, pero podían reconocer en él al Hijo de Dios. Así pues, nosotros también, por fe, miramos lo que aparentemente es pan, pero vemos el cuerpo y sangre del Señor, vivo y verdadero. De hecho, hace poco, cuando estaba en Roma para la canonización de San Juan Pablo II, tuve la oportunidad de ir con el Padre Dominic y Padre Juan Pablo a ver a Lanciano, uno de los milagros eucarísticos más grandes del mundo, probablemente, donde un sacerdote ya no creía en la realidad de la presencia del Señor en la Sagrada Eucaristía, y fue ahí que el pan y el vino se convirtieron en carne humana y sangre humana, preservadas hasta ahora. Fue en el año 1970 que se consiguió permiso para que estos elementos fueran puestos a prueba científicamente, y descubrieron que son tejido de corazón humano, sangre humana, y tienen las características de tejido vivo, que fuesen removidos de alguien vivo hace un día atrás.
al cabo de un día. Así que incluso la ciencia misma está asombrada por el misterio de este milagro eucarístico. Pero ahí en Lanciano, de hecho es la iglesia de San Francisco de Asís, y los del convento de los franciscanos. Los franciscanos administran ese santuario de este milagro eucarístico y tienen un hermoso santuario de San Francisco y Santa Clara. San Francisco sostiene un pergamino y dice primera admonición, donde dice esas palabras que acabo de decirles, que miramos el pan y el vino y podemos ver el cuerpo y sangre del Señor vivo y verdadero por la fe. Así que, ¿qué es lo que dijo San Pedro al final del Evangelio de hoy? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Él no sabía cómo en qué iba a resultar todo esto. Y probablemente a él también le sonaba mal comer la carne del Señor, beber su sangre. Señor, no sabemos cómo va a ser esto, pero estamos convencidos que tú eres el Santo de Dios y que esto es verdad, de que esto es algo que tenemos que hacer, consumir tu carne, que hemos de beber tu sangre. Así pues, el Señor nos da esta maravillosa forma en que la realidad es que es su carne y su sangre, pero la apariencia es algo que podemos tolerar, que podemos recibir. Así que la realidad, y a veces en nuestra experiencia humana en la vida, las apariencias no concuerdan con la realidad. Así pues podemos mirar las estrellas en la noche y podemos pensar que esa es la realidad de lo que son las estrellas, pero de hecho estamos mirando luz que ha viajado a veces cientos de años. Estamos mirando el pasado. Ha demorado años y años para que esa luz llegue a nosotros. En realidad estamos mirando el pasado cuando miramos las estrellas en la noche, no como son hoy en día. O podemos decir de una persona que conocemos que alguien diría, oh, parece un tipo duro. Pero alguien que lo conoce dice, oh, parece así por fuera, pero una vez que lo conoces es muy tierno. Así que a veces en nuestra propia experiencia las apariencias no siempre concuerdan con la realidad. Igual con la Eucaristía, la realidad a través de las palabras del sacerdote, obrando en persona de Cristo, las palabras de Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La realidad cambia, la apariencia permanece la misma, pero la realidad, la sustancia del pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre del Señor, y esta ha sido la experiencia a lo largo de la historia de la Iglesia. El santo que celebramos hoy, San Damián, quien trabajaba con cerca de 800 leprosos. Qué difícil trabajo debe haber sido. Tanto así que él mismo se volvió leproso. Conocemos de una carta que le escribió a su hermano, que incluso antes de contraer lepra, él solía siempre decir, nosotros los leprosos. Él se identificaba con ellos y finalmente también contrajo la enfermedad. Pero aquí tenemos lo que dijo San Damián. No nos preocupemos por la constante presencia de nuestro Maestro Divino en nuestra humilde capilla. Yo no hubiera encontrado posible perseverar en compartir con muchos de los afligidos en Molokai. La Eucaristía es el pan que da fuerzas. Es la prueba más elocuente de su amor y el medio más grande de fomentar su amor en nosotros. Se entrega a diario para que nuestros corazones, como carbones ardientes, enciendan los corazones de los fieles. Hermosas palabras de San Damián. Él sabía de dónde venía su amor, su capacidad de amar a esta gente en sus dificultades, en su enfermedad. Él sabía cuál era la fuente de su propio amor, nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, de manera que nuestros corazones sean como carbones ardientes. Imagínense que sus corazones fueran un pedazo de carbón, pero carbón, hasta
que son encendidos. Eso es lo que la Eucaristía hace. Enciende nuestros corazones de manera que podamos encender los corazones de los fieles. La primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Su vida continúa en la Iglesia, así que escuchamos al principio de la lectura de hoy de Hechos capítulo 9, que la Iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo, la Iglesia. Así es como comienza la primera lectura de hoy. Y luego que escuchamos dos eventos en la vida de San Pedro que nos recuerdan de los eventos en la vida de Jesús. Él sana a un paralítico, les dice que haga su cama, le dice, levántate y haz la cama, y sana a una mujer que está muerta, le toma de la mano y le dice, levántate. Jesús toma a la niña de 12 años y levántate. Así que Jesús está obrando sus milagros continuamente en el mundo, predicando continuamente el Evangelio, su sufrimiento continúa en el mundo y su gloria continúa en el mundo, en la vida de gracia que disfrutamos en la Eucaristía y para ser realizados plenamente cuando seamos coherederos con Cristo en la gloria en el cielo para siempre. Así pues, la gloria de Cristo continúa en la vida y la labor de la Iglesia, como recuenta los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo he de regresar al Señor? ¿Cómo pagaré al Señor? Nos dice el Salmo de hoy, por todo el bien que me ha hecho. La copa de la salvación alzaré, invocando su nombre.